Bienvenidos al segundo capítulo de Tell Me Why. Hemos estado jugando 2 días ya. Y hoy ya empezamos con el segundo capítulo. No sé cuántas veces voy a grabar la intro sin ni siquiera haber subido el video, pero no importa. Érase una vez, en un profundo y antiguo bosque, vivían un par de duendes traviesos. Los duendes traviesos hacían todo juntos, hasta que un día, la oscuridad se apoderó de la enorme cabaña en la que vivían. Debido a la oscuridad, el hermano tuvo que abandonar el bosque, dejando atrás a su hermana. Diez años después, finalmente se reunieron y juntos decidieron enfrentarse a la oscuridad de la enorme cabaña. A pesar de que pidieron ayuda a sus amigos del bosque, descubrieron que nadie quería indagar en el pasado. Y así fue como los duendes se quedaron solos en el bosque, intentando descubrir por qué la oscuridad se había apoderado de la enorme cabaña. ¿Qué pasó? Mañana juguemos brújula y estrella del norte en el bosque. No olvides traer tu sombrero. Tú no olvides traer tu sombrero. Muy bien. ¿Quién quiere helado? ¡Yo! A comer. Sin decir nada, decidió salir y enterrar la tiara debajo del árbol. Y mientras el último puñado de tierra caía, la tiara en verdad había desaparecido. Y con ella, el último vínculo a su antiguo yo. Solo podía seguir adelante y encontrar un nuevo lugar para ella en este mundo, donde ya no fuera una verdadera princesa con una tiara y un hermoso vestido, sino una mujer, sola y en un profundo y antiguo bosque. Y así fue como la princesa perdió su más preciado tesoro y su título. No me gusta esa historia. No había duendes y fue deprimente. No la volveremos a leer. Te amo, mamá. Yo no. ¿Qué? Es broma. Te quiero, mamá. Yo también las amo. Duerman bien y sueñen, mis amores. ¿Oli? ¿Oli? Dios. Ay, no. Un momento, chicos. Qué desperdicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Alison! ¿Oli? ¡Alison, ayuda! Helado. Mamita, pero ¿cómo vas a perseguir a una niña con una escopeta? ¿Alison? Mamá, está sangrando. Ay, Dios mío, señor. Está bien. Voy a estar bien.
fuerte. No, no vamos a dejar que esto pase de nuevo. Vamos, arriba. El trabajo repetitivo es una gran forma de olvidar problemas. ¿No podemos solo tomar café? ¿No? De pie, soldado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tomemos un descanso de empacar y organicemos los muebles. Si nos apresuramos, te llevaré al pueblo y te compraré un galón de helado. Ah, bueno, sí, pues sí. ¿Menta con chispas? 2 galones. Hagámoslo. ¿Qué significa eso? La cara del duende se queda. El símbolo de dólar se dona o se vende y el bote de basura, bueno, es basura. Por cierto, limpié la mayoría de las cosas del baño esta mañana, pero te dejé el retrete. Ay, qué amable. ¿Ah? Qué horrible, lo que más me da asco. O sea, lo que más me cuesta es limpiar la casa, limpiar el baño. Pues eso lo hace Oscar. Yo prefiero limpiar la cocina. Y como yo soy súper detallista, la cocina queda de fruta madre. No queremos dejar... ¿Y ese tocador? Si quieres que se te pudran las toallas, adelante. ¿Por qué no lo limpian? Tal vez alguien pueda limpiarlo.
Está bien hecho. Como tú quieras. A ver, es que no veo casi. Le voy a dar conservar. Se queda. Ok. Pues no se ve mal. No, según lo que veo aquí, no se ve mal. ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? ¡Ah! Gracias por limpiar esos gabinetes. No fue un placer. Huele. Oh, iu. Ravinsara. No. Todavía puedo saborearla. Llévatela. Para Di botar. Recuerdo que me ahorraba la crema de afeitar con estos. No, sí. ¿Qué es eso? Bueno, no importa. No entendí. Aquí está el bicho que compré. Ajá, no era que tenía que limpiar el baño, no entendí. Sigamos. Hola, mi hermanito bonito, cochito, pechocho, dame un abrazo. Ajá, esto se vende. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Por qué están las mismas fotos en todos lados? Ajá, esto. A cualquier lado que volteo, solo hay cosas y más cosas. Marianne la acaparadora. Ya. Hola, máquinas viejas e inservibles que serán problema del futuro dueño. Sí, o sea, lo van a vender así como está. ¿Qué es eso? Ah, coloca una nota adhesiva. ¿Qué vas a botar? No entendí. No entendí. No entendí. Bueno, sigamos. Va a botar la puerta. Las cosas que están adentro. ¿Qué es esto? La mesa. ¿Qué hacer con esto? A ver. Se ve viejo. O sea, es que la madera se puede. La madera se puede restaurar. No. ¡Ah! Ha estado arrumbada en una casa húmeda por 10 años. Nadie quiere comer en esto. No sé de madera, definitivamente. Busca debajo. Otro coleccionable. ¿Qué hace esto aquí abajo? ¿Esto es chicle? Ah, Seguramente fui yo. ajá, dice, los duendes estaban aquí. Es que yo sepa, o sea, la madera se puede restaurar. Y mientras más madera, o sea, mientras más madera pura sea, mejor. Pero si está húmeda, ni puta idea qué se puede hacer. Olvidé que tuvimos una rata de campo como mascota unos días. Pobre Ratalia. Estaba muy mal cuando la encontramos. Qué bueno que Marianne sabía qué hacer con los animales heridos. Ah, por lo menos. ¡Lasaña! Tu ensalada primero. Pero qué extraña mesa. No salgas de Comedor. Ah, no te preocupes. Solo son sobras del restaurante. ¿Qué hay de Ratalia? Ella también necesita comer. Ah, tienes razón, amor. ¿Puedo darle mi elote? Ah, aquí tienes, pequeña. También debes tener hambre. Tessa era una buena Parece que persona. Tessa no una era tan buena persona. presumida en ese entonces. Es que Tessa es buena gente, no sé por qué. La pobre Tessa le dije toda vaina. Ajá, bueno, sigamos. Creo que por fin es hora de quitar estas fotos. Sí. Sigo decidiendo qué hacer con esto. Digo, la mayoría son recuerdos felices. Supongo. En esta te ves bien. No soy yo. Digo, sí lo soy, pero...
pero no en verdad. Entiendo. Es que es raro poder verme así de nuevo. Wow. No creí que una fotografía me desconcertara tanto. ¿La terapia ayudó? ¿La terapia ha ayudado en algo? Ah, definitivamente. Mi Qué terapeuta me escuchó de verdad cuando le dije que era un chico y me ayudó a estar listo para las reacciones que provocaría. Lidiar con las otras personas ha sido más difícil que descubrirme a mí mismo. Pues sí. Al Suena muy final, difícil. poder verme en el espejo y ver a Tyler ha sido la mayor diferencia. Por eso programaré mi cirugía mayor en cuanto vendamos esta casa. ¿Ya no ponerme sujetador en las mañanas? ¡Wow! Eso suena increíble. Sí, completamente. Solo quiero que sepas que ahí estaré para ayudarte cuando lo hagas. Lo que necesites. Yo pensaba Gracias. que no tenía pecho. O sea, Ok. todavía tiene. ¿Cuál es tu veredicto, Ronan? ¿Sabes qué? Me quedaré con algunas, para recordar el camino. Está bien. ¡Qué policía! Ah, qué cool. Esto me encanta. ¿Por qué me veo tan enojado? Me acuerdo que esto me encantaba. Quizá porque Marianne te estaba poniendo la cámara en la cara. No, yo quería ver la otra. Joder. Vamos, cariño, sonríe como Allison. Levanta tu pescado. Ya no es mi pescado. Allison se lo robó. Como que se lo robó, Dios. Mi hermana, la roba pescados. Solo estaba haciendo todo un patán. No me digas. Sí, lo que hice fue ayudarlo a limpiarlo cuando estábamos en el pórtico. Eddie te tuvo que obligar a compartirlo. No te arreché y... Ay, perdón. No te arreché. No peleé. Allison, ¿Qué pasó? es la tercera vez que te pido que limpies la mesa de café. Ya va. Ups, lo olvidé. Regañón, vale. La mancha asquerosa es asquerosa. ¿Qué pasó? Un desafortunado derrame que acabó con las fiestas de té adentro. Escondí la mancha con mis juguetes, olvidando que eventualmente podrían moverlos. Brillante, Ronan. Tú no eras mejor, tenía miedo. Tenía tanto miedo de que Marianne me castigara para siempre. Pero no lo hizo, ¿cierto? No. Recuerdo escucharla decir que en los juegos con mucha aventura siempre hay accidentes y que no era importante. Pero ya no hubo fiestas de té. A ver. Bien, lo limpiaré. Gracias. Mientras lo haces, yo revisaré los muebles. Supongo que quieres conservar la mesita. ¿Qué hay de ti? Si quieres algo, dilo ahora. No estoy planeando llevar muebles a Denali. Y si necesito una base en Juno, tendrás todos los muebles que necesito. Qué poco comprometido. ¿De acuerdo? Me la quedaré. Es cierto, nos podemos llevar cosas aquí. Para nosotros. Ese sillón me gusta mucho. Se verá elegante junto al tronco de árbol que tienes como mesa de noche. Seré el hombre de montaña con más estilo del mundo. Pero en realidad estaba pensando que debería ir en tu biblioteca. ¿Biblioteca? Quizá no tengamos una sala de estar. Yo confío en ti. ¿Qué verga es esa? Tal vez se pueda salvar con una limpieza profunda. ¿Qué verga? Seguirás haciendo eso. Y finalmente... ¿Pero qué verga es eso? Odio decirlo, pero... esos sillones directo al basurero. Totalmente de acuerdo. Sí. Tengo una lesión permanente en la rodilla por golpearme con la esquina de esas cosas durante 10 años. Bueno, eso fue la sala de estar. Y acabaste con tus tareas. Ajá. Salte pues. ¿Y el recuerdo?
aquí. Tranquila, con tiempo. No va a saltar y ponerse a bailar. ¿Y yo qué? Yo también quiero hacerlo. ¿Qué es eso? Ni siquiera es tu pescado. Tú no atrapaste nada. Ah, Ugh, pescado. Solo porque no te callabas y espantaste a todos los peces. Concéntrate en lo que haces. Allison, cuando terminemos con esta mitad puedes hacerte cargo de la otra. ¿Te parece justo? Sí. Bueno, sí, me comporté como un patán. Pero bueno, son peleas de niños. Ese florero está lindo. Me pregunto si ahí seguirá mi estatuilla de caballo. ¿Tú qué? Ya sabes, mi caballo azul de juguete, que tiene la cara como de metal, el que me robaste. ¿Qué? Eso nunca pasó. Sí, sí pasó. Me lo gané en el pequeño carnaval de Halloween que hacían todos los años en la escuela. Lo tomaste y lo escondiste en la tetera. Y luego, cuando lo iba a recuperar, dijiste que también había una serpiente. Uy, espera. Creo que recuerdo lo de la serpiente, pero tú no ganaste ese caballo. Fui yo. Y estabas llorando porque no habías ganado nada, así que te lo di. Eso no tiene sentido. ¿Por qué lo esconderías si tú me lo diste? ¿Porque los niños son niños? Uno de niños sí pelea por mariquera. Bueno, y de adultos también. Hola, hermanito. ¿Y ahora qué hacemos? A seguir caminando. A la cocina. O sea, aquí hay un comedor. Y allá hay otro. O sea, boten ese, que está feo. Una mesa inservible y sillas flojas. Basura. Comimos demasiada comida caduca en esta mesa. Ah, no. Sí se ve vieja. ¿Qué es ese olor? Oxidada. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? ¡Ay, huele a basura deliciosa! Sí, realmente deliciosa. Oh, podría ser Sam. Sam pantalones apestosos. Sam, pantalones apestosos. Por favor. A Sam lo atacó un zorrillo mientras lo sacaba de nuestro granero. Amables. ¿Un zorrillo? ¿Qué le hiciste? ¿Está bien? Ja, seguro que sí. Solo entró a buscar comida y no podía salir. Solo necesitaba ayuda para poder irse. Sam Kansky, héroe de los marihuanos. Recuerdo que me impresionaba mucho. Y hacía que también quisiera ser un animal salvaje superhéroe. Sam es un buen tipo, al parecer. Esta nevera debe estar asquerosa. Y oliendo. ¿Tienes hambre? Tenemos mucho de nada. Debe oler horrible. ¿Quieres preparar uno de esos sándwiches de pepinillo y catsup? Ay, perdón, señor. Nos quedamos sin pepinillos. ¿Le interesaría un sándwich de solo catsup? Parece que todavía hay una botella aquí. You. Lo dice el que se comía la crema de maní con ranch. Buenísimo. Oye, Allison, ven a tomar un descanso conmigo. Ya voy. ¿Qué? Yo quiero salmón. Electrodomésticos viejos, ustedes se quedan aquí. Aunque ese horno se ve bastante bien. Ah, no. No vamos a mover el horno. Oye, limpia todo. ¿Quieres café? ¿Por qué? ¿Me vas a dar? ¿Y dónde está ahí? ¿Qué pacho? ¿Vas a encender el fuego de nuevo? Sí, herviré un poco de agua. ¿Quieres algo de tomar?
café. de mañana. ¿Prefieres café instantáneo o café instantáneo? No, gracias. Esas cosas tienen grasas trans. ¿Captas? Grasas trans. Ajá. ¿Cuánto tiempo esperaste para hacer esa broma? Más de lo que quisiera admitir. Me alegra que a Eddie le empezara a gustar la cafeína. Shh, ¿escuchaste eso? El rey de hielo nos manda una advertencia. ¡Qué verga! Ah, yo recuerdo que... Sí. Como castigo, dijo el rey de hielo, los desterraré del bosque. Y si se atreven a volver antes de la luna nueva, sentirán toda mi furia. ¡Suenen el viento! ¡Ush! ¿Crees que el rey de hielo en verdad reaccionaría así? Puede ser intimidante, pero siempre es justo y nunca malvado, ¿sí? Ah, sí, tienes razón. ¿Y si mejor le dice a los duendes que ayuden a la gente que lastimaron? Buena idea, querida. Y si lo pensamos en la cena, voy a guardar todo mientras van a lavarse las manos, ¿sí? ¿Si los ponemos en la carpeta para que no se manchen? Claro, mi amor. Creo que mi versión oscura y retorcida era mejor. Le dedicamos tantas horas a ese libro. Sí. Nuestra carpeta estaba llena de dibujos extra e historias incompletas. ¿Estarán todos en el cajón de la cocina? Deberíamos ir a ver. A ver. Ah, ok. Pues soy fruta, mano. Ven a ver esto. Primeros dibujos de Allison. Claro. Porque yo no ayudé en nada. Por favor. Sé que lo hiciste. No puedo creer que los haya guardado. Pensaría que ponerlos en el refrigerador un par de semanas bastaría. ¿Recuerdas que pensábamos que éramos los duendes? ¿Alguna vez pensaste que tal vez Mary Ann era la princesa en las historias? ¿Sí? Decía que su habitación era el santuario de la princesa y ella estaba sola en el bosque, en esta casa, hasta que llegamos. Lo estaba. Sola, pero con algunos amigos para ayudarla en el camino. ¿Qué estás haciendo? Investigando. Tenía de amigo. Entonces, si Mary Ann era la princesa, ¿quiénes eran los demás? Y aquí vamos. Ay, ya. Sígueme. Estaban Sam, estaba Tessa. ¿Quién más? ¿Quiénes son? Tessa, creo. Sam. ¿Y el policía o no? No sé. Pobre Alce. Vaya que no le hizo justicia. Justicia. Algo irónico, ¿no? Considerando que él era el bueno. Qué mal que la ley no siempre es justa. Este es el policía. Eddie. Pelícano. Ella era la más generosa. Sí. ¿Tessa? Siempre había un truco. ¿Y el oso? El oso era ¿Sam? quien más ayudaba. Siempre estaba cerca. Acosándola. ¿Qué? No. Es decir, como que siempre estaba ahí, mirando. ¿Terminaste? Sam. Y el palet, esta monta. Para ponerme toda esta monda. A ver. Ya sé lo que...
ok, ya. Así es, ¿ves? Ese es Eddie, ese tiene que ser Eddie. Mira. Bien, creo que ya terminé. ¿Segura? Ajá. ¿Qué opinas? Pues sí, claro, tal vez. ¿Qué hay de estos? No los veo como personas reales. O este. A ver. Sí, totalmente, Marianne. ¿Pero por qué princesa? ¿Por qué no reina? Ella odiaba la autoridad. Sí, hubiera sido una pésima gobernante. A ver. ¿Quién era ese? Estos atributos humanos que le diste a los animales del bosque, en verdad son para pensarse. Indudablemente. ¡Mejor apresúrate! ¡O el loco cazador nos va a atrapar! Hay que escondernos. ¡Por aquí! ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Está aquí? ¿En serio está aquí? No lo sé. Tengo miedo. ¡Lárgate! ¡Sí! ¡Regresa al bosque! ¿Qué es eso? ¡Qué horrible! Había olvidado eso. Habíamos estado fingiendo que estaba aquí. Y luego, de pronto sí estaba. Fue la única vez que sucedió, ¿cierto? ¡Un fantasma! ¿Alison? Espera. Se sintió demasiado real. Fue... Llevar nuestra imaginación demasiado lejos. ¿O era un fantasma? Bien. Sam Kansky, el amo y señor de las interrupciones. No hemos terminado esta conversación. Buenos días, Sam. ¿Segura que era imaginación? Saludos, duendes. Y no era un fantasma. Me encontré con Un el jefe demonio. Brown y me dijo que limpiarían la casa esta mañana, así que... pues yo pensé que querían suministros. Eso es. Gracias. Es muy amable de tu parte. Oh, también tengo algo para ti, Tyler. Un hombre necesita un cuchillo. ¿Solo nombre? Toma. Gracias, Sam. Bien, sí. Oh, y antes de que lo olvide, para la dama de la casa. Era la receta favorita de tu mamá. Aún la preparo cada semana. ¿Pero qué te pasa? Pienso en ella siempre. O sea, le coño un cuchillo y a mí Gracias. para cocinar. Pero no tenemos estufa. Sigue sin haber electricidad. Ah, sí. Es la caja de fusibles. Es algo que siempre había querido arreglar aquí. ¿Dónde está? Yo me haré cargo. Oh, no dudo que puedas. Pero he mantenido con vida esta cosa durante 20 años. Te ayudo. Ok. La caja está en el granero. Te estaremos siguiendo. Los osos viejos aprenden trucos nuevos. Sí. Vamos. Hay que recuperar nuestra electricidad. Hola, hermanito. Entonces, ¿Qué? ¿qué tal la escuela? Me gradué antes. Estudios del ambiente. Oh, estudios del ambiente. ¿Eh? Bien. Es muy bueno que me tengan aquí. ¿Saben que yo construí ese granero para su mamá?
¿En serio le ayudabas, eh? Ah, ya sabes. Solo algunas cosas de vez en cuando. Me daba gusto. Su madre, ella... Yo nunca podría haberla abandonado. En fin, déjenme encontrar esa llave. Me gustaba mi mamá. Espera, Sam. ¿Tienes más llaves nuestras? Sí, la del granero se llama llave ferrocarril. Miren, tiene esta punta especial que puedes... Fascinante. Me voy a quedar con esto. Bueno, pensé que aún necesitaba algo de mantenimiento, así que... No, todo bien. Gracias. Les advierto, la puerta es caprichosa. ¿No habías estado cuidando este lugar? ¿Aceitaste las puertas? ¿Qué? ¿Crees que solo me paso el día aquí o qué? A ver, hijo, déjame intentarlo. Estoy bien. Cuando la gires tanto como puedas a la Lo izquierda, rompe para el sacúdela un poco. Me lleva. Ay, carajo. Se rompió. ¿Se rompió o no se rompió? Bueno, al menos ya está abierta. Sí, eso es fácil de arreglar. Ahora, ¿esa caja de fusibles? Oh, no. Tú y tú van a limpiar su desastre. Yo me encargo de los fusibles. Pero yo no fui. No es pregunta. Vayan. Bien, los fusibles van en la clavija. No debe ser tan complicado. A ver. Envolvite otra vez. Echemos un vistazo. ¿Pero a qué? Hay que reemplazar toda la jamba. No, solo hay que lijar esa parte. Podrías retocar todo, pero es mucho trabajo por una puerta vieja. Pero en caso de que... $15, ok. 120 puntos, ok. Tengo aquí la calculadora. ¿Me pasas esa manija? Sí, claro. Gracias. ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, es solo... Mi rodilla lastimada. Me lastimé jugando a la pelota. ¿Cómo? ¿Fútbol? ¿Universitario? Preparatoria. Era el mejor defensa. Bueno, hasta que me lastimé. Vaya, qué difícil. Tengo miedo. La manija parece estar funcionando bien. No puedo salir ni El siquiera. problema es el pestillo. No me digas, está todo oxidado. Nada que no se arregle con un poco de limón y sal. ¿Limón y sal? Es un pestillo, no una botella de tequila barato. Me caería bien una margarita en este momento. ¿Una margarita? ¿En serio? Bueno, a veces al viejo Sam le gusta sentirse sofisticado. A ver. Ven, Calentador. sostén esto. Quiero echarle un vistazo al eje. ¿No deberíamos limpiar esto antes de volverlo a armar? Solo quiero revisar algo. Oigan, ¿ustedes no tienen algún seguro contra osos? ¿Para qué? Si siempre andas por aquí con tu arma. No siempre. Y no te defiendas de un oso con comentarios sarcásticos. No vamos a comprar un arma, Sam. Ugh, está lleno de moho. Pues no metas la nariz ahí. Como si fuera un ramo de flores. El moho siempre es un problema con estas puertas. Están en el lado norte, así que no les da el sol. Parece que el constructor sí que metió la pata, ¿eh? Oye, cuida lo que dices. Solo hay que limpiarla con aguarrás, ¿no? ¿Y bórax? Y probablemente también secarla. Yo ventilo el granero tanto como puedo. Y lo aceito. ¿Linaza? Claro que no. Esa cosa es un criadero de moho. A ver. No entiendo. ¿Es esa parte plateada? Hay que forzarla de vuelta a la parte del latón. Ah, tal vez por eso se atoraba. Probablemente. Tienes talento para estas cosas. Sí, bueno.
No eres el único que solía arreglar cosas por aquí. Sí. Se necesita casi un ejército para mantener este lugar en pie. Sí, bueno, hablando de puertas, como que rompimos la de Mary Ann tratando de entrar. ¿Ah, sí? Bueno, no pueden vender una casa con la puerta rota, ¿o sí? Yo la arreglo. Gracias. Sigue sin ceder. ¿En el granero hay aceite 3 en 1? No. Tendrán que comprar un poco con los Becky. En fin, ¿ves ese tornillo suelto? Hay que reemplazar esa parte. ¿Quiere decir que no podemos arreglar la puerta? Sí. Hoy no. Y era fácil de arreglar. Parece que funciona. No soy tan bruta, chicos. El arma. ¡Qué estupidez! ¿Todo bien? No. Parece ser que tienen todo esto bajo control, así que... Bye. ¿Qué fue eso? ¿Qué estupidez que tú fuiste quien le dio el arma? Preda Rep. ¿Eso qué es? Orina de lodo. ¡Ea! ¿Qué? No vayas a derramarlo en tus zapatos. Hay una historia detrás. Bueno, si por historia te refieres a utilizarlo en Fireweed para deshacerme de algunas ratas y después derramármela en los zapatos, entonces sí. ¡Ey! No fue gracioso. Seguro, chico Orines. Busca la reserva de Mary Ann. Definitivamente se echaron a perder. Según yo, siempre lo estuvieron. ¿La comida enlatada de verdad caduca? Digo, es hermética, ¿no? No será yo quien lo verifique. Mora azul, Rubus spectabilis. Abedul y Fireweed. Sabe a libertad restringida y que a las 9 se apagan las luces. Hola, amiguita. Yo no odio las arañas. ¿Le estás susurrando a una araña? Será mejor que sea una chiquita. No escuches a esta grosera. Eres una belleza de 8 patas. Mira esto. Creo que aquí fue donde nos hizo los juguetes. Le gustaban las manualidades. Y podía dibujar, escribir y tomar fotografías. Pudo haber sido un artista. En cambio, bueno, solo se encerró aquí. Tubos de papel, cuerda, cartón. Me pregunto qué planeaba hacer con eso. ¿Un auto quizá? O un tanque. Nadie lo sabe. Muy bien. Voy a armar la mejor caja de herramientas del mundo. Me pregunto por qué Sam se molestó tanto. Probablemente olvidó que se había quedado sin whisky. Algo en él realmente lo afectó. No creo que ninguno esté feliz de ver ese estante de armas. Recuérdame quitarlo después. ¿Y esto? ¿Qué haremos con todo este desastre? ¿Desarmarlo y venderlo por partes? Dan. Adelante. Pero para mí es solo un montón de basura. Lo que para ti es basura, para mí es dinero. Allison, ¿sabes quién es? ¿Qué? ¿Qué ¿Eddie? encontraste?
¿Tú sabes quién es? Ah, sí. Es Carol, la madre de Eddie. Ah, He visto otras fotos de ella, pero nunca había visto esta. Wow, mira a Brown. Y Mary Ann se ve muy feliz. ¿Puedo? Cuidado, el vidrio está roto. ¿Estás bien? Ay, duele. Vamos a ver a mamá. Pero se va a enojar. No debíamos estar aquí. ¿qué hay? Por favor, se va a infectar. A ver. No, no quiero. Dijo que no los molestáramos. ¿A dónde vas? Las cosas eran diferentes cuando estaba ella. Éramos una familia, Eddie. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué pasó? Mira. Tenía que tomar esa decisión. ¿De qué estaban hablando? No puedo entender qué pasa. No lo sé, pero recuerdo que lo que Eddie tenía que hacer, de lo que se trataba esa llamada, lo destrozaba. ¿Destrozando? Estaba haciendo todo un policía. Y Mary Ann se enojó y lo echó. Mira, voy a mostrarte lo que yo recuerdo. Hay más, puedo sentirlo. Tenía que tomar esa decisión. ¿Qué decisión? Solo estaba siguiendo la ley. ¿Ah, sí? ¿Y esta pequeña visita? ¿Qué ¿Qué pasó? dice la ley? ¿Ah? Mira, no tenía que venir hasta aquí, pero lo hice. Eres un hipócrita. ¡Vete de aquí! No entiendo. Mary Ann. ¡Dije que te vayas! ¡Fuera! ¿Qué? Ella no le lanzó la foto. ¿Estás segura? Estaba siendo todo un imbécil. ¿Cómo podría estar segura? Estábamos espiando. Apenas podíamos ver. Entonces, ¿qué crees que pasó? A ver. Mira. Tuve que tomar esa decisión. Estaba siguiendo el procedimiento. Lo que estoy obligado legalmente a hacer. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy segura que no es el procedimiento. Quería que lo escucharas de mí. Por favor, vete. Mary Ann. Perdón. Por favor, solo vete. ¿Cómo es que seguimos recordando todo tan diferente? Fue hace mucho tiempo y, bueno, la memoria es complicada. Espera, ¿cuándo pasó eso? No estoy segura. Creo que fue el mismo día que ella te atacó. Sí, eso pensé. Pero el tío Eddie dijo que no había visto a Mary Ann en semanas. Sí, eso fue mentira. ¿Y qué fue todo eso de cumplir con la ley? ¿Qué hacía aquí exactamente? No lo sé. No tengo idea. No deberíamos sacar conclusiones. Mira, ya sé que él te cuidó, pero eso no lo hace incapaz de mentir. No me lo imagino siendo así de frío con Mary Ann. Aunque Yo sí. estuviera siendo todo un policía. Digo, yo sí, pero quién sabe. Los recuerdos pueden ser engañosos, ¿no? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Eres un hipócrita. Vete de aquí. Eres un hipócrita. Vete de aquí. Fuera de mi propiedad, ahora. No sé por qué me huele a gato encerrado. Bueno, estamos de acuerdo. Brown vino a molestar a Mary Ann el mismo día que ella nos atacó. Claro, y luego mintió. ¿Ahora qué? Vamos y le sacamos una respuesta.
¿Ahora mismo? Sí, voy por mis llaves del coche. ¿Pero qué harán estas montañas de basura sin nosotros? Maldita basura. Todos se ven sospechosos en esta monda. Es que no puedo creer que Brad mintiera. Digo, tal vez no sea su mayor admirador, pero él siempre está hablando de la verdad, la ley y esas cosas. ¿Tienes que estar tan feliz por eso? ¿Qué? Sé que habías estado esperando algo así. Algo que probara que Eddie es un patán. Pero regoderte así no está bien. Estina, tengo que contestar. Sí. ¿Quieres Un segundo, me estoy estacionando. Supongo que iré a estirar las piernas. No, solo dame un segundo. Muy bien, Tina. ¿Qué está pasando? Hola, querida. Tengo a alguien que está súper interesado en ver nuestra casa. Ah, eso es increíble. ¿Nuestra? ¿Cuándo? Solo va a estar aquí un par de días, así que le gustaría pasar pasado mañana. No sé si estaré lista. Cariño, este tipo está muy motivado, pero sé que está viendo otras propiedades. Y no es como que tengan gente tocando a la puerta. Lo agradezco, pero tenemos bastantes cosas por hacer. Mencioné que la oferta es pagando en efectivo. No es el momento adecuado. ¿Pago en efectivo, Allison? Lo lamento, pero será un desastre total. No quiero desperdiciar el tiempo de nadie. Bueno, de acuerdo. Ustedes me dicen cuando estén listos. Ah, bueno. Creo que acabo de entrar en la lista de porquería de Tina. Claro, estamos resolviendo el caso. O sea, calma, con calma. ¿Qué es esto? Ay, me encantaría poder hacer algo como esto. Siento que he estado aquí antes. Hablemos. Así que, ¿Tina? Tina West, ¿nuestra gente? Ah, esa Tina. ¿Qué quería? Tenía alguien que quería ver la casa, pero solo podía ir pasado mañana. ¿Y le dijiste que no? Sí, necesitamos más tiempo para limpiar todo y... ya sabes. Gracias. Pero ¿y si es la única llamada? Entonces supongo que nos haremos viejos y nos volveremos locos en esta maldita casa. Es un buen plan. Entonces, antes de que Tina llamara, te decía... ¿Sí? No me da gusto que tu padrastro haya metido la pata. ¿Ah, sí? A mí me pareció Él eso. escondió información sobre Mary Ann. Ya sé, solo no tienes que restregarlo. Ya entendí. Siempre vas a estar de su lado y no del mío. Oye, eso no es justo. Entonces, ¿por qué lo haces? Este pueblo y esta gente solo son recuerdos para ti. Pero es mi hogar, Tyler. Mis amigos, mi familia. Y por mucho que quiera respuestas, no quiero perder toda mi vida en conseguirlas. No vine aquí a arruinar tu vida, Allison. Solo quiero respuestas. Lo sé. Pero estamos haciendo esto, ¿cierto? Me gusta esta vista. Nuestro pueblo se ve bastante pintoresco desde aquí, ¿no crees? Estás mucho más apegada a este lugar de lo que piensas. ¿Todavía quieres vivir en la vida silvestre? Entonces, ¿en serio quieres vivir en un lugar tan recluido como este? ¿Solo en una cueva, hablando con los árboles? Así es.
¿En serio es tan difícil entenderlo? ¿Ah, sí? ¿Quién crees que va a venir a visitarte aquí, en medio de la nada? Bueno, esperaba que tú lo hicieras. ¿Yo? Creo que no ayuda en nada. ¿Y ahora qué? ¿Sientes eso, Tai? Sí. ¡Te encontré! ¡Estrella del Norte! Ok, ahora tú eres la estrella y yo soy la brújula. Ok, Y no hagas trampa. Sé que me enviabas pistas falsas la última vez. no lo hice. Sí lo hiciste. Está bien, no lo volveré a hacer. Siempre me acusaste de hacer trampa. Porque siempre hacías trampa. Era un gran juego. Adivinar dónde estabas solo sintiendo lo que sentías. Sí, pero no puedo creer que lo jugáramos en público. Quizá parecíamos pequeños fenómenos gritando sin sentido. Bueno, fenómenos, pero eso nos hacía grandes. ¿Nunca deseaste que encajáramos más? ¿Ni un poco? Nah, no realmente. Nos teníamos uno al otro. Suficiente para mí. Pues sí es suficiente, Entonces, ¿verdad? ¿no te decepciona que haya arruinado la oportunidad de ser millonarios? Nah, todo ese dinero me hubiera hecho débil. Y he invertido mucho tiempo perfeccionando mi lado rudo. Hiciste bien en detenerme hace rato. Estaba haciendo un patán con lo de Eddie. Estoy a favor de celebrar las victorias que vengan, pero tal vez no cuando son a costa de mi figura paterna. Lo intentaré. Mira eso. La neblina costera se apoderó de la cumbre. Es el día perfecto para un paseo aterrador por el bosque. Sería una buena forma de relajarse cuando acabemos con Eddie. Acaba. Así que tengo que advertirte. ¿Qué? No estoy segura de que le saquemos respuestas a Eddie. No va a tener opción. Ya no tenemos 10 años. Quizá diga que está muy ocupado para hablar. Así es como evade el conflicto. No estamos buscando conflictos, solo respuestas. Seamos honestos. Últimamente eso es casi lo mismo. Yo no quiero empezar la pelea. Lo sabes, ¿verdad? Solo quiero que acabe, es todo. Lo sé. Yo también lo necesito. No puedo creer que la vieja fábrica de conservas siga abierta. Hay más peces en el mar. Por ahora. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ya lo vi. Estos ruidos no me están gustando nada. ¡Hey! Ah. ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¿What? ¡Ajá! Ah, Oli. Sabía que todavía estaría aquí. Sabía que ya habíamos estado aquí. Lo reclamamos como parte del reino Ronan. ¿Y aún lo es? No. Solo necesita una actualización. ¿Qué estás haciendo? Lo que quise hacer en ese entonces. Pero no tuve el valor. Listo, ya se ve mejor. Sí, claro. Mucho mejor. ¿Qué hizo?
claro, sí es verdad. TA. Entonces, ¿cuál es el plan? Entramos y le preguntamos tranquilamente a Eddie en dónde estaba ese día. Está bien. Tranquilamente. Intentemos dejarlo dar su versión de la historia, ¿ok? Ajá. Relajen esa raja. Sí. Lo entiendo, señor Barrow. Yo se lo diré. Sí, lo tengo todo escrito. Buen día, señor Barrow. Ahora Buenos soy días, Tyler. señorita. Al ¿Cómo fin. acabaste trabajando en la recepción? Rose llamó y se reportó enferma. La estoy cubriendo mientras intento acabar con mi papeleo. ¿Qué hacen aquí? Solo venimos a visitar al tío Eddie. Supongo por las caras idénticas que este es Tyler. Tyler, Denise. Denise, Tyler. Hola. ¿Qué Wilson, fue? ¿puedes decirle a Vincenzi que está... No. ¿Qué tal, Allison? Hola. Hola, tío. Tomaré la declaración de la doctora Torres. Si quiere que Vincenzi no regrese. ¿Qué? ¿No parece estar del mejor humor? Ay, Sí, papá. no sé qué está sucediendo, pero ha estado raro todo el día. Buena suerte. Bueno. Tiene una excusa para deshacerse de nosotros. Estoy segura que hará el tiempo si le decimos que es importante. Lo dudo. Hola, muchachos. Hola, adulto de mediana edad. ¿Todo bien? Oye, Sí, habla. ¿Y cómo te está tratando Delos? Unos días. Qué optimista. Parece que cada vez que limpiamos un ha cajón, sido bueno ver a aparecen Allison. dos más de la Ha nada. estado hablando de ti sin parar últimamente. Sí, lo Sé que está feliz de tenerte aquí. Cuando vaciamos la casa Oye, de los había padres querido de- decirte. Allison nos mostró ese artículo que escribiste para el diario de Juno el año pasado. Oye, fue muy acertado. El Estado necesita empezar a dar mucho más dinero para los centros juveniles. Firewood tuvo suerte de tenerte. Era a los niños diario, así que... Apuesto que Brendan está encantado. Ajá, sí. Tan feliz como cualquier adolescente. que Gracias. pasar tiempo Pasé mucho tiempo luchando por más actividades al aire libre. Hice algunos enemigos en la administración por eso. Pero la primera vez que llegaron a la cima del Monte Roberts... ¡Wow! Estaban orgullosos. Se sintió genial. Sé exactamente a qué te refieres. Yo soy voluntaria con la CJE a veces. Doy charlas sobre el trabajo policíaco, guío grupos cuando puedo. ¿Qué es eso? CJE. Ya sabes, Coalición de Juno por la Equidad. Ah. Ah, Mírame qué te pasa, Tyler. a ver, ¿en serio? ¡Qué increíble! Sí, no quiero sermonear, pero los chicos de esos grupos, ya sea Fireweed o la JCE, necesitan gente que realmente los entienda. Gente que sepa de dónde vienen y que luche por lo que necesitan. En fin, perdón por el discurso. Doctora Torres, ¿su hija estaba con usted en el accidente? Sí, lo está. 213, aquí También central. necesito su información. Nombre y fecha de nacimiento. Puede regresar. El jefe se va a encargar de la víctima. Isabella Henderson, 16 de julio de 2009. Henderson. Apresurarse con ese ¿Diferente arresto. apellido? Sí, Adiós. el de su padre. Mi ex esposo. ¿Vive con usted la mayor parte del tiempo? No, su padre. El jefe Brown está tomando una declaración, pero puede ser que lo alcances cuando termine. Está conmigo fines de semana. Hola. Buenas, habla. jefe Brown. Buenos días, Tyler. Oye, ¿podemos hablar contigo en privado? Es un poco urgente. Discúlpeme un segundo, doctora Torres. ¿Qué sucede con ustedes? Está recho. Teníamos más preguntas sobre nuestra madre. Miren, ahora no, por favor. Bueno, entonces ¿podemos regresar más tarde? Lo siento. Por favor. Chicos, tengo poco personal hoy. Tengo a una recepcionista enferma, un oficial lidiando con temas personales. Necesito tomar la declaración a esta mujer. Ahora no puedo hablar. Solo queremos algunas respuestas. Bueno, no sé qué más creen que les voy a decir. Ya les dije todo. Necesito regresar a esta queja.
Lo siento, chicos. Agachate ahí. Ay, odio cuando es así de necio. ¿Y ahora qué? ¿Espacio? Por supuesto, señorita Torres. Estábamos... Bueno, obviamente no nos va a decir la verdad. Hay que averiguarlo nosotros. ¿Dónde crees que guardarían su archivo? No lo sé. ¿En el archivero? ¿Tal vez en la oficina de Eddie? Espera, ¿en serio estás pensando en irrumpir los archivos de la policía? El que no arriesga no gana. Ok. Los reportes del incidente indican que llamó ayer a las Vamos a hacerlo. 6:13 AM porque alguien Está un vandalizó juego. su buzón. El oficial Vincenzi fue enviado a su casa a las 6:29 AM, pero no se quedó para una declaración. Tenía que estar en cirugía a las 9. Ya iba un poco tarde. Claro. Aquí dice que trabaja en el hospital Cottonwood. Así es. Eso sí que es un viaje. Ciertamente lo es. ¿Cuál es su horario de trabajo usual? Soy residente de cirugía en uno de los pocos hospitales del sureste de Alaska. Básicamente siempre estoy de guardia. Ah, sí, por supuesto. Realmente le agradecemos que venga después de un turno de 24 Vamos horas. arriba, Tyler. Ya va. ¿Podría repasar los detalles completos de su primera encuentro? Me levanté a las 5 y me preparé para el trabajo. El padre de Isabela iba a venir a recogerla a las 6:30. Así que me desperté a las 6. Preparé el desayuno y mientras comíamos, ¿Vas a subir? Ya va. Isabela pidió venir conmigo. Así que le puse su abrigo y sus botas antes de salir. Las dos salimos. Aún estaba algo, pero ella lo vio enseguida. Alguien, no sé, algo, estaba revisando nuestro correo. Yo estaba de espaldas porque estaba cerrando la puerta. Pero Isabela estaba segura de lo que vio. Dijo que era un niño pequeño, como de su tamaño. Le gritó, pero para cuando yo volteé, se había ido. Un niño pequeño. Justo eso dijo. ¿Vas a subir? Espérate. ¿Qué hay de usted? ¿Segura que no? Lo siento. ¿Quién coño se perdió? ¿Dónde está Isabela ahora? Esta semana está en la casa de su padre. Me proporciona los datos del señor Henderson. Creo que sería útil poder hablar con Isabela. Sí, por supuesto. ¿Vas a subir? Tyler Ronan. Es bueno verte de nuevo. Hola. Sí, que has crecido. Eso sucede normalmente entre los 11 y 21 años. Sí, bueno, bienvenido. Gracias. Ha pasado tiempo. ¿Y qué los trae por aquí? Nunca nos cansamos de las luces neón y el olor de comida rápida vieja. Ay, por favor, no es tan malo. ¿Te puedo ayudar en algo? Podrías, de hecho. ¿Hay alguna forma de que veamos el archivo del caso de nuestra madre? Bueno, legalmente tienen derecho a ver cualquier cosa que les implique, así que siempre pueden presentar una solicitud de acceso. Entonces, ¿podemos verlo? Claro, puedo comenzar el papeleo si quieren. Está bien. Lo veremos con Brown. Gracias. Entonces, Tyler, el jefe dice que fuiste mentor en Fireweed, ¿eh? ¿Has pensado en unirte a la fuerza? Grex acaba de llegar. Sí, lo sé, pero nos vendrían bien personas como él. No es lo mío. Gracias. Pero creo que esto no es lo mío. ¿Ya estás tratando de reclutar a mi hermano? ¿Y por qué no? Nos hacen falta manos.
Y como has rechazado mis ofertas, pensé en probar con el otro Ronan. No caería mal bajar el promedio de edad de este lugar, supongo. Bueno, al parecer guardan todos los archivos de casos aquí mismo. Tyler, me asustaste. Lo siento. En fin, si Brown no va a ser honesto, deberíamos leerlo nosotros. ¿Sí? Muy bien. Para parecer sí puedo, pero ajá. Hay que llenar todo un proceso y verga. Simulacro un de huevo. incendio. Una gran manera de perder el tiempo de todos. Oye, ¿ese es su escritorio? Ah, eso pensé. Quítate. Claro. Perdón. Allison, Ajá. me da gusto verlos por aquí, pero así es esto. Sí, sí. ¿Sala o recepción? Gracias. Tyler. Voy. ¿Pero qué? ¿Podemos subir? Oigan, ¿qué están planeando ustedes dos? Nada. Ah, sí, todo está bien. Solo le estaba diciendo a Tyler dónde está el baño. Tyler, ayúdame con esto. Oh, sí. Parada de emergencia. El agua del lago, ya sabes. La limpieza de la madre naturaleza. El baño está junto a la sala de descanso. Atrás de ti. Primera puerta a la derecha. Olvídalo, Tyler. No hay forma de que subamos las escaleras directamente. Es muy sospechoso. Debe haber alguna otra forma de subir. Revisar mapa del edificio. ¿Y si revisamos el mapa del edificio cerca de la recepción? Ay, no. ¿Por qué no pensé en eso? Recepción, ahora. ¿No es esta? No. Yo lo veo por aquí. ¿Cuál era el mapa? Ya se me olvidó. Aquí. Esta es la recepción. Ajá, ya. Está bien. Vamos a ver. Ahí. La salida. Se abre una escalera al lado del edificio, pero definitivamente estará cerrado por dentro. Si alguno de nosotros fuera a crear una distracción, el otro podría escabullirse escaleras arriba y abrir la puerta. Y ya que tú eres el buscapleitos, te nomino para hacer una escena. Espera, ¿en serio? ¿Tienes una mejor idea? En realidad, no. Bien, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que probablemente no pueda apagar los fusibles, pero podría apagar las luces. Solo ve, improvisa. Oh, ups. Tyler. ¿Y ahora qué? Bien, en posición. ¿Y ahora qué? Gira a la derecha al salir de la estación y sigue el lado del edificio. La escalera estará justo aquí. A la derecha salir del edificio. ¿Vas a salir? Sí, necesito un cigarro. Ya considera dejarlo. Es más difícil mientras más lo haces. Sí, lo sé. Aprovecha y haz que tu hermano lo deje también. Aire fresco de invierno. Estoy al lado de la puerta. Vamos. Ay, ¿qué es eso?
¿Quién se cree para trabajar en temperaturas bajo cero? Ese sería Vincenzi. Tiene una bicicleta para cada temporada. Y las nombra. ¿Cómo se llama esta? Cohete Duncan. Así que ese ladrón de buzones atacó de nuevo, ¿eh? Eso parece. No creo que esos botes de basura sean a prueba de huesos. ¿Sabes? En realidad comerse nuestra basura es malo para la salud de los animales. Cálmate. No necesito consejos de guardabosques. Y yo también tengo el Wildlife Channel, ¿eh? ¿Qué? Se supone que ese es Grex. Ah, sí. Bueno, nadie lo sabe con seguridad, pero el parecido es innegable. ¿Quién es el artista? Sin resolver. Como siempre quiero investigar. La salida está justo detrás de mí. No hay nada ahí. Ah, bueno. ¿Y esto? Ya va, ya va, ya va. Quiero ir a ver eso. Este almacén rojo era parte de todo el negocio de granja de pollos. Ya lo sabes. Ahora es un campo de tiro. Ah. Mierda. ¿Dónde estás? Justo aquí. Abre la puerta. Rápido, entra. No, ¿qué acabo de hacer? Tomaste control de tu destino. Enorgullécete. Ay. ¿Cuántos años tiene Brown? 38. Wow. Se graduó muy joven. Es el oficial más joven de la policía de Delos Crossing. Si Eddie nos atrapa aquí. Ahora no hay marcha atrás. A correr. Archivos del personal. Aquí es donde Brown guarda todo su correo personal. ¿Por qué Brown se habla de tú con el director de Fireweed? ¿Qué encontraste? Es un recibo. Eddie Brown, adjunto, encontrará el recibo final por el residente Tyler Ronan. La administración de Fireweed quisiera agradecerle por todo el apoyo que nos ha dado durante estos años. Sabía que Eddie había movido algunas influencias para enviarte, pero es muchísimo dinero. Más puertas ocultas y movimientos secretos. Tal vez no quería hacerte sentir incómodo. Bueno, ahora siento que estoy en deuda con él. Me pagó todo. Yo pensaba que estaba idea gratis. ¿Estás seguro que revisaste todos los correos? Parece que trabaja con la Oficina de Servicios Infantiles en un caso. No es asunto nuestro. ¿Aplicaste al curso de verano de teatro en 2009? Lo hice, pero me rechazaron. Michael y yo viviríamos juntos. Lo hice, pero yo estuve aquí todo el verano sin nadie más que Justin Bieber para acompañarme. ¿Por qué? Bueno, esta carta dice que entraste. ¿Qué carajo? Sí. Entonces, ¿él lo rechazó? Lo siento, Allison. No me sorprende que me haya mentido en el pasado. Dios. ¿Encontraste algo? No. Brown realmente quiere que todos sepan que es un ciudadano distinguido, ¿verdad? En verdad es una buena persona. Y decir eso aquí me hace sentir aún peor. ¿El jefe de policía de Delos Crossing organiza eventos de caridad? Sí, el evento de la comunidad. Se ofreció a ayudar, ya que prácticamente conoce a todos y lo más importante, sabe quién le ha mandado la policía a quién. Se encarga de asignar mesas. O sea, ¿es malo o no es malo? Vamos a poner a los Becky al lado de... ¿Podrías no...? Bueno, ya.
Ahora sí. Ah, pero quiero ir a ver algo. A ver si. Una de las máscaras. Si vas ahí te matan. Acá hay mucho ruido. No puedo creer que voy a decir esto, pero tal vez hay algo en la oficina de Eddie. Ajá. Ya voy. La policía de Delos tendrá un oficial nuevo. Por fin. Él tenía un registro, y no uno pequeño. ¿Por qué se está postulando? Shh. Eddie tiene muchos problemas para contratar gente. No creo que tenga opción. Siempre hay una opción. ¿Estás seguro que revisaste todos los correos? Espérate. Wow. Brown vio nuestro archivo esta mañana. Espera, ¿qué? ¿Eso qué significa? No lo sé, pero hay un número de referencia. R68653. Tom invitó a Eddie a cenar. Ah, sí. Ha estado intentando conseguir el apoyo de Eddie como sea. Entonces, ¿él apoya a Tom? Él prefirió ser neutral. Uno de sus correos mencionaba los archivos. Ahí debe estar el archivo. Ah, mírate. Alison Ronan, la hija perfecta. Ah, ¿qué pasó? ¿Podemos concentrarnos, por favor? ¿Por qué te fuiste corriendo, muchacha? Me asustaste. Aquí. Ah, ok. Hola tú. Coleccionable. Aunque estemos destinados a arder, nos levantamos como polvo de estrellas. Oh, sí. Ah, bueno, ya se fue para allá. Que no me escuchen. Por favor, dime que sabes el código. ¿Al altamente confidencial archivo de la policía? ¿Y entonces cómo se supone que abra la puerta? Pasé horas jugando junto a este cuarto. Veía entrar gente todo el tiempo. La clave de acceso hace esta melodía. Dum da di du. ¿Es en serio? Anda, inténtalo. Dijiste que tenías oído absoluto. ¡Cállate! Dum, da, di, dum. Vamos a ver. Sí. Parece que al fin se vuelven digitales. Ah, es cierto. Recuerdo que Eddie se quejó de esto. Van a tener que reorganizar todo. Perfecto. Ya han digitalizado sus casos cerrados, pero solo aquellos anteriores a 1990. Eso quiere decir... Quiere decir que nuestro archivo todavía está en esas cajas. Perfecto. Una habitación de archivos regados y un sistema de organización a medias. Sí, esto va a ser muy divertido para ti. Yo voy a vigilar. ¿Qué? ¿Por qué tengo que ser yo el que se encargue de las cajas? Porque si alguien me ve, tendré una mejor excusa para estar aquí. Avísame si necesitas algo. R68653. Búscalo. 68, Búscalo, me dijo. 653. Ok. Aquí vamos. Ahí está. Parece un registro paso a paso de la investigación.
¿Y bien? Hasta ahora no he visto nada que no supiéramos ya, aunque sí hace referencia a otros archivos y registros de audio. Tal vez puedas buscar esos en la computadora. Aun si nuestro archivo no ha sido digitalizado, puede ser que ya lo tengan en el anexo. Puede haber un coleccionable aquí. Tal vez haya otras referencias a la... Tal vez haya otras referencias a la... Computadora. Bien, ya entré. Busca palabras clave. ¿Y qué busco? No lo sé. Marianne Ronan, 1 de marzo de 2005. Aquí está. La referencia es 05R61889. ¿Ese? Listo. Encontré un resumen de todo. Wow, esta es una novela de detectives real. Brown es todo un escritor. Él no es escritor, Tyler. Ok, necesito revisarlo. 05R62766. 62766. Tengo su informe de autopsia. Ok. Ella... Cielos. ¿Qué pasa? Se ahogó. La herida por apuñalamiento no fue fatal. ¿Qué? Mierda. ¿Qué pasó? Sube las escaleras. ¿Qué hago? Retrásalo. No me digas, Sherlock. Dile que estoy en el baño. Salte. Coño, su madre. ¿Qué hago? La referencia es 0501 COM EBR. Ahí está. Creo. Ok, aquí está. Cierto. Increíble. Brown reportó a Marianne a servicios infantiles. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? Encontré algo. Es el oficial Eddie Brown. Hola, oficial Brown. Soy Simon Prue de la Oficina de Servicios de Protección a Menores. Hola, señorita Prue. Mi llamada es referente a la familia Ronan. Solo quería avisarle que vamos a avanzar con el caso. Ah, ya veo. ¿Alguien más a quien debamos entrevistar mientras estamos en el área? Sí, Samuel Kansky es un amigo cercano de la familia. Ajá. K-A-N-S. K-Y. Bien. La encargada de su caso, Sandy Black, estará llegando el 5 de marzo. Pasará por la estación a primera hora de la mañana. Señorita Prue, ¿qué tan preocupados debemos estar? Realmente no puedo decirlo hasta que tengamos información completa de la situación. Por supuesto. Bueno. Ok. Que tenga buena tarde, señorita Prue. Igualmente. Escuché a Brown hablar con protección a menores. En serio lo hizo. Él la reportó. ¿Qué tal si solo fue el intermediario? Puede no haber tenido alternativa. Hay que investigar más. Ok, aquí está. Espera, ¿qué carajo? Es el abuso de maltrato a menores. ¿Y ahora qué? Carajo. Lo siento, Tyler. No pude detenerlo. Va hacia ti. ¡Ay, coño! Sal de ahí. Tío, yo... No quisimos... No lo voy a repetir. Eres un maldito hipócrita. No, ¿qué pasó? Dije, muévete. Oye, quítate de encima. ¿Prefieres pasar la noche aquí? ¡Vamos! Dije que no me toques. Adelante. Ya, cálmense. Considérense afortunados por ser mi familia. Cálmense un poquito. Cierto. Familia. Y por el bien de Allison, hay que hablar. ¿Sobre qué? Vimos nuestro archivo. Sabemos lo de servicios sociales. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué le diste la espalda?
¿Por qué lo hizo Tessa? Muy bien. Sí, tiene razón. Tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Contame. El invierno antes de la muerte de su madre fue duro. Delos Crossing estuvo nevado durante meses. Los caminos estaban cerrados y los víveres escaseaban. Todos batallaban. Especialmente Marianne. Sí. Siempre estaba apenas sobreviviendo. Y ese invierno no le dejó nada para sobrevivir. Aun si los locales la hubieran podido ayudar, Estaba pelando bola. no estoy seguro que su madre hubiera aceptado. ¿Quieres decir que Tessa reportó a nuestra madre porque estaba teniendo problemas de provisiones? Tessa vino conmigo porque estaba muy preocupada. Claro. Estaba legalmente obligado a reportar la queja de Tessa, aunque yo no quisiera. Así que llamaste a los servicios de protección de menores. ¿Le creíste y llamaste a los servicios de protección a menores? ¿Falló para proveer comida adecuada? ¿Falta de supervisión adecuada? ¿Poca atención al cuidado psicológico de un niño? ¿Les guste o no, ella tenía un caso? ¿Qué? Mentiras de mierda. Ah, solo seguías la ley. ¿No? ¿Por eso viniste ese día? El día que murió. Te sentiste mal, ¿verdad? Por eso rompiste el procedimiento. Tenía que advertirle lo que estaba sucediendo y que no tenía buen pronóstico. Habían asignado un evaluador que estaba empezando a investigar antecedentes. ¿Qué se supone que debía hacer? Creí que siempre decirnos la verdad era nuestra regla número 1. ¿Aún lo es, ratoncito? Y aún así mentiste. No quería que ustedes dos pasaran por un dolor innecesario. Pero ya son adultos y esa fue su decisión. En verdad lo siento. Gracias, tío. No sé, pero le creo. Así nada más, ¿eh? Debe ser bueno tener una hija que te perdona todo tan fácil. Eddie, tú sigues tratando de culpar a Tessa, pero asume la responsabilidad que te toca por la muerte de nuestra madre. ¿Por qué? Me he cuestionado una y otra vez durante los últimos 10 años qué pude haber hecho distinto. Sé que cometí un gran error con ustedes dos. Y tienen por qué estar enojados. Ser padre, bueno, es un trabajo difícil. Hice mi mejor esfuerzo. Y me gustaría dar mi mejor esfuerzo contigo, Tyler, si quieres. Me pagó eso, o sea, vas a estar enojado si te pago todo el Firewood. Podríamos llegar con tiempo. Sí, perdónalo. Sí llegaré a eso. Pero va a tomar un tiempo antes de que seamos una gran familia feliz. Respeto eso. Es difícil construir la confianza. Aquí siempre tendrás un lugar. El anillo. ¿Abrazo? Ah, no. Por supuesto que no.
Ay, vaina. Muy bien, ahora sí tengo que correrlos. El mal nunca descansa, ¿eh? Pero Ah, sí. Y yo soy tan malo como se puede. es que todos parecen Los veo buenos. después. Todos parecen buenos, o sea, nadie es malo aquí, o sea, ¿qué pasa? Tyler, Dime. ¿qué pasa? Así que vi el recibo de Fireweed. ¿Cuando revisabas mis cosas? Sí. Sí. Yo... No tenemos que hablar de eso. oh, de hecho, no. No dejaré que te salgas con la tuya por rudo. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Ir a Fireweed fue todo. Así que, gracias. Ok. Ok, Tyler. Gracias No por hay eso. de qué. Por lo menos gracias, ¿oíste? Vale, sí, me voy a disculpar. Ay, Yo... creo que te debo una disculpa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Allanamiento? ¿Invasión de la privacidad? Lo siento. Esto estuvo mal. No te preocupes por eso. Disculpa aceptada. Ni se te ocurra volver a hacerlo jamás. está bien. Bueno, te veré por aquí. Sabes dónde encontrarme. ¿Deberíamos ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Abajo? No, pues. Bueno, eso salió mejor de lo que temía que saliera. Salió mejor de lo que se pudiera esperar porque yo esperaba que me arrestara. ¿Qué sucedió ahí? Larga historia. Oye, así es esto. Ánimo. Sí. Cabeza en alto. Eso, amiga. Necesito una cerveza. Es mediodía. Lo cual quiere decir que para cuando me tome una, ya será la tarde. No esperan que disfrute mi sándwich de cerdo deshebrado sin una cerveza. ¿Sigue en pie el almuerzo? Sí, claro. Yo te escribo. Vámonos. Allison, ¿Qué? te sientes fatal. ¿Cómo lo sabes? Porque yo me siento fatal. ¿Qué vamos a hacer con Tessa? Nada. Mira, no vamos a hacer nada. Es suficiente, Tyler. ¿Hablar con Tessa? ¿Por qué? ¿Qué estás buscando? ¿Qué esperas que te diga? Pensé que ella nos quería. ¿En serio? Jefe Brown, ¿es cierto? Ella está... ¿Qué pasó? Ay, por Dios. Niñas, yo... Tessa, necesito que te vayas. Vamos, niñas. Todo va a estar bien, ¿ok? Van a estar bien, lo prometo. Vete a casa. No puedes estar aquí. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Por qué llora? ¿Dónde están todos? Tessa tiene que andar por ahí. Creo que escucho algo. Bueno, al menos sabemos que no se esfumó todo el mundo. Pero, considerando quién está aquí, aún no podemos descartar el apocalipsis. Necesito tomar un respiro. Voy a comprar algunas cosas. Tú busca a Tessa, ¿sí? Voy. Ok, lo dejamos hasta aquí. Ya es demasiado por hoy. Así que ya saben, denle like, suscríbanse
Mientras yo me recupero de esto. Adiós.